Ok. Somos el Ministerio de Enseñanza. ¡Rema! El título del mensaje está titulado La manifestación de los hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Amén. Ok. Ustedes y yo necesitamos manifestarnos en este mundo como lo que somos, hijos de Dios. Que el espíritu que le da vida a nuestro cuerpo es el espíritu que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza. En Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 5. Recuerde que esto lo leímos, lo vimos en el mensaje pasado. ¿Ok? Este es el apóstol Pablo. Cuando usted lea la Biblia, usted por lo menos debe saber quién escribe eso y a quién le escribe. El apóstol Pablo hablándole a los efesios y hablándole primeramente como judío que era él, mientras que los de Éfeso eran gentiles. Entonces el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con qué? Toda bendición espiritual. ¿En dónde fue que nos bendijo? En los lugares celestiales. ¿Usted alguna vez ha ido a los lugares celestiales? Pero usted nació allí. Allí Dios lo engendró. Fuiste creado. Allí fuiste creado. Vienes de allá. Tú vienes de allá, yo vengo de allá. Y no te expulsaron. Gracias a Dios. Porque los que fueron expulsados del cielo fueron los ángeles caídos con Satanás. La izquierda. Los cabritos. La cizaña. Los hijos del diablo. Entonces usted debe, cada momento que usted pueda, reconocerse a usted mismo que usted fue creado por Dios, formado por padre y madre terrenales, pero creado por Dios en espíritu. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, nos alabó, nos adoró con toda bendición espiritual allá, cuando nos creó, en los lugares celestiales, según nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Entiende? Que hay gente que se ha aprendido estos versículos de memoria y los hablan, pero no los entienden. Si no los entienden, menos van a creer. ¿Para qué nos escogió en Cristo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el propósito nuestro aquí en la tierra, ser santos. La palabra santos allí indica gente que Dios separó del mundo para que se muestren diferentes y puedan representar a Cristo, puedan representar a Dios aquí en la tierra. A eso es que tú y yo fuimos enviados aquí. Y nacimos en el tiempo de la dispensación de la gracia, que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos y de las promesas. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado. Si tú te pones a pensar que tú eres un predestinado, tú tienes que decir, y esto te sirve para tú alentarte constantemente: fui creado por Dios y Dios me predestinó. Mi destino está escrito para ser hijo de Dios. Aquí el apóstol Pablo, como judío, dice adoptados para ellos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces brincamos al versículo 13, en donde Pablo ahora
en la misma epístola, como él habló de él y de los judíos, ahora dice, en él también ustedes. ¿Sí? En él también ustedes. Pablo dirigiéndose ahora a los gentiles, a los efesios en la epístola, pero a los gentiles en la Biblia. También ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio que nos salva. El evangelio de la salvación. Aquí va a ver. Si faltan sillas, por favor, Javier, acomodarlas acá lo más cerca posible. Gracias. Gracias. Entonces vamos a conectarnos, ¿ok? Predestinados. Tú tienes un destino que te preparó ¿quién? Dios. Si entendiéramos eso y meditáramos en eso, cuando Dios te prepara un destino a ti, después que te bendijo, cuando Dios te bendijo, ¿qué fue lo que hizo? Te alabó, te adoró y después te dice, el destino tuyo es el siguiente. Primero fue la bendición y después el predestinación. La predestinación. Predestinados. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Pero estamos leyendo en el 13. En él también ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros los gentiles. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído. Ya ustedes saben que para poder creer el evangelio hay que beberse la palabra. Beberse la palabra. Recuerde lo que dijo Jesús, pon ahí Juan 7:37. Esto es lo que se llama revelación, que tú vayas al guardar las palabras, vayas conectando lo que Dios te habló, no importa dónde, con lo que tú vas a leer, no importa dónde, y ahí se enchufen, se conecten. ¿Lo tenemos? En el último y gran día de la fiesta, dijo Jesús, se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, considerando que ya se había escrito por el profeta Isaías, cuando Dios dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que cumplen con lo siguiente, riegan la tierra, la hacen germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios. Así es mi palabra. Lo que la lluvia hace con la tierra, mi palabra la hace con ustedes. Porque allí como el protagonista o el sujeto de la oración es ¿quién? El agua, la lluvia. Entonces vemos más adelante en Hebreos 6:7 que el protagonista, el sujeto de la oración, ¿quién es? La tierra. Porque la tierra que bebe la lluvia. Pero allá Dios dijo, así como la lluvia, así es mi palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la tierra? La tierra eres tú, que bebe la lluvia. La palabra de Dios. Y produce, ok. Para tú tienes que conectar ahí otra vez con Hebreos 7. Esta es la introducción donde nos vamos a enfrentar. Juan 7, sí, Juan 7. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que en mí cree, después de beberse el agua. O sea, nadie va a creer sin beberse el agua. Así que yo necesito que tú observes cuánta gente está siendo engañada. Y que le dan la connotación de creyente por el hecho de sentarse en el lugar donde hay predicadores que lo que hacen es engañarlos y manipularlos. ¿Estamos? Ok. Entonces regresamos a donde estamos, a donde iniciamos ahí.
Al inicio. Al inicio. Efesios 1. Versículo 13. Ahora vamos a leerlo como si cada uno lo estuviéramos leyendo individualmente, ¿ok? ¿Ok? ¿Estamos? No, versículo 13, por favor. Jorge, más atento, Jorge, por favor, disculpa. Vamos a leerlo ahora nosotros, ¿verdad? Ok. En Cristo también nosotros. No ustedes, nosotros. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de mi salvación. Y habiendo yo creído, o sea, ¿por qué creíste? Porque te bebes el agua. Si no te bebes el agua y tú recitas esto, tú mismo te estás engañando. Pero tu pastor es el culpable de que tú te engañes. Porque los pastores, los ministros constituidos por Cristo, tenemos la labor de hablar para enseñar, redarguir, corregir, instruir en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, que junto con la hierba provechosa va a ser lo que va a impulsarlo a que Dios te enriquezca en todo. Gracias a Dios, la única que entendió. Entonces vamos a leer otra vez el versículo 13. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de Dios y habiéndomela bebido. Amén. Y habiéndomela bebido, creí. Por lo cual, como creí, fui sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, el sello, que es las arras, la garantía de la herencia que Dios te ha prometido, hasta con juramento. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. La medida que entre personas vayan metiendo sillas acá, y si hay necesidad de ponerlas aquí, las ponemos aquí. Pero allá atrás no quiero a nadie. Porque el mensaje de hoy es para estar aquí así, con los ojos, como diría la señora de antes, espernancados. ¿Usted sabe lo que es espernancarse? Los ojos. Vamos. En él también, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiéndome bebido el agua, creí en él, por lo cual fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Levante la mano si usted considera que usted ha sido sellado. Levante la mano. Diga, he creído. Y Dios me ha sellado con su Espíritu Santo. Ahora, el sello es una garantía. Como cuando te hacen un cheque y le ponen la firma y tú vas y te lo devuelven, falta un sello. Entonces, a ti no te falta nada porque tú tienes el sello, el Espíritu como sello allí, que es las arras, la garantía de que lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Pero recuerda que tú tienes solamente el sello. Marcos 15, versículos 37 y 38. Vamos a mirar algo que comienza aquí ahora. 37. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué significa expirar? Murió. Entonces, después que Jesús muere, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. O sea, no hubo ningún hombre que comenzó a romperlo, lo rasgó Dios. ¿Para qué lo rasgó Dios? Para que al rasgarse el velo que hay entre el templo, entre el lugar santo, que sería este donde están ustedes, y se rompe el velo aquí, de arriba hacia abajo, entonces tenemos entrada ¿a dónde? Al lugar santísimo, donde está Dios. Antes nadie podía entrar ahí. Nadie. Pero nadie podía entrar ahí. Pero cuando Él muere
y se rompe el velo, es una clara indicación de que de ahí en adelante tenemos la oportunidad de nosotros llegar cara a cara con Dios, a hablar confiadamente. Para que no haya dudas de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, para que no haya duda. Ok, ahora observa, en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Mira lo que dice. Así que, hermanos, teniendo para entrar ¿dónde? ¿Qué fue lo que nos dio? Piense, no se vaya así, no se coma el amague. Usted piense, ¿qué fue lo que dio luz y autoridad para que nosotros entráramos al lugar santísimo? La sangre de Jesús, creímos. Sí. Escuche, mira, todo eso. La muerte de Jesús, su sacrificio. La muerte. Cuando Él muere y el velo del templo se rasga y se comienza una etapa nueva. Ya no hay que decirle al gran sumo sacerdote que ore por mí. Ya yo, por esa sangre, la muerte de Él y su resurrección, yo puedo y tengo libertad para entrar al lugar santísimo. 19 otra vez. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Yo te hago una pregunta. Sabiendo tú esto, ¿no te gustaría constantemente entrar al lugar santísimo? ¿Y qué significa entrar al lugar santísimo? Sentarte a hablar con Dios utilizando las mismas palabras que Dios te ha enseñado. Ahí en el lugar santísimo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él, ¿quién es Él? Jesucristo nos abrió a través del velo. Y aquí es donde nos vamos a conectar ahora con el velo. El velo, esto es su carne. Cuando se rompe el velo, la carne de Jesús estaba llena de pecados. Y no por Él, sino los tuyos y los míos. En Hebreos 10, versículos 19 y 20, que estamos hablando. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Jesucristo nos abrió a través de ¿qué? Del velo. Esto es su carne. Ok. Voy a explicarle. Esto del velo, literalmente es un velo, es algo que es extendido. Como una cortina, puede ser un velo, por ejemplo, allá donde nosotros dormimos, hay unos vidrios, entonces uno baja así y se baja el velo. Eso es un velo, una persiana, velo. Metafóricamente es utilizado el velo como el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús. Esto es su cuerpo que Él entregó para que fuera crucificado, proveyendo de esta manera, mediante su muerte expiatoria, un medio para el acceso espiritual de los creyentes. Hay una expresión también de velo, que es que Moisés puso un velo en su rostro cuando venía del Sinaí, porque él venía con una gloria que Dios le había revelado de lo que venía después de él. Entonces, para que los israelitas no se confundieran, ¿qué hizo Moisés? Para que no vieran la gloria que ellos no podían ver, ni iban a ver. Porque eso era para nosotros. Después de la muerte de Jesús. Y por ahí, cuando Moisés, ni por ahí el nacimiento de Jesús. Entonces Moisés se puso un velo sobre su rostro.
Entonces, ese velo indica también, especialmente, escuche bien, los judíos que no han podido quitarse el velo. Cuando ya llegó el tiempo de quitarse el velo, ellos no se lo han podido quitar, no se lo han querido quitar, porque ellos no han reconocido a ese que murió en la cruz como el Salvador. Entonces, ellos tienen el velo, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, ¿quién está escribiendo? Pablo. ¿A quién le está escribiendo? A los gentiles. A los gentiles. A los corintios. Teniendo tal esperanza, dice Pablo, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Propósito. Para que los hijos de Israel, los israelitas, vea que ahí no dice gentiles, los israelitas no fijaran la vista en el fin de aquello que había de aquello que había de ser abolido. Todavía hay pastores enseñándole a la gente a vivir conforme a los rudimentos de la ley. Y saben una cosa, que nosotros somos culpables también. Porque todas estas cosas que Dios nos anuncia a nosotros y nos las hace entender, es para que nosotros podamos expresar a Cristo, representar a Cristo, haciendo nuestro trabajo, sosteniendo la verdad como columnas, defendiendo la verdad como baluartes. Eso no es aprendernos unos versículos y hablarlos. Lo nuestro debe ser una vivencia. Quiero decirles algo. De este día, miércoles 4 de febrero, nos hemos gastado más de 19 horas del día de hoy. Hazte un análisis breve, veloz. ¿Qué tanto tú has podido tener comunión con Dios hoy? ¿Qué tanto tú has orado? ¿Qué tanto tú has meditado? Si han pasado casi 20 horas. Pastor, pero yo dormí 12 horas. Ok, dormiste 12 horas. Ok. Y te voy a dar 2 horas más, la del almuerzo, la de la comida, son 14 horas. ¿La siesta? Ay, una para la siesta. Pero tienes todavía 5 horas. En esas 5 horas has logrado, Rafa. ¿Qué has logrado tú? ¿Qué has logrado tus? Esa es nueva, plural de tú. Sí. Si ustedes hacen un análisis, pueden darse cuenta que no se ha aprovechado el tiempo en la parte espiritual. Amén. En aquella parte que fuimos predestinados. Entonces nosotros, por ejemplo, ya del mes de febrero, nos gastamos 3 días y 20 horas de este día. Pero el mes de enero nos lo gastamos todito. Ya comenzó el 2026, nos gastamos el mes de enero. ¿Y qué hemos avanzado? Pero es que el 2025 también nos lo gastamos. Y el 2024. ¿Cuántos años nos hemos gastado? ¿Cuántos años nos hemos gastado que no hemos logrado conectar con aquello que Dios nos predestinó? Este es un mensaje de mucha conciencia. De que tú sepas de que de aquí en adelante tú no vas a perder más tiempo. Porque te haces daño. Te haces daño. Recuerda que hay cosas mejores que la salvación. Las finanzas. Que pertenecen a la salvación. Cosas mejores que pertenecen a la salvación. Que son las finanzas.
Porque las finanzas se necesitan para cumplir el propósito de Dios, de darle comida al hambriento, vestido al que esté desnudo, agua al sediento, al enfermo, al necesitado, a los niños, a las viudas. ¿Usted sabe cuánta gente está sacando comida de la basura? Y los representantes de Dios. ¿Qué pasa con los representantes de Dios? Si quizás algunas veces representantes de Dios que tienen el sello, les toca salir a prestar dinero también. Algo no está bien. Dios hizo lo suyo, el Hijo hizo lo suyo y el Espíritu Santo está aquí con el sello de los que creyeron, esperando algo, que Cristo sea formado. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los judíos no fijaran la vista en una dispensación que iba a ser abolida. 14. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? Se embotó. El de los judíos se embotó. ¿Cómo están los judíos? Embotados. El entendimiento a ellos no les da, a pesar de ser judíos, de ser descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de ser ellos el pueblo que Dios trataba únicamente con ellos. Porque ellos saben, ellos tienen papá, abuelos, bisabuelos, ellos tienen árbol genealógico. Ellos saben. El entendimiento de ellos, ¿qué les pasó? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, escuche, hasta el día de hoy, cuando Pablo escribió, y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. El velo que no los deja ver. Un velo que no les deja ver. Y escuche lo que voy a decir. Hay millones. Corrijo, hay billones de gente que se congrega que tienen el mismo velo y no son judíos. El entendimiento de los judíos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, todavía están pensando en el bautismo en agua, en la Pascua, la mal llamada Santa Cena, y en todas aquellas cosas que se le dio a Moisés solamente para los judíos. Pero hay gentiles que le han enseñado a que se comportaran como judíos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. Escuche. ¿El cual velo? ¿Quién lo quita? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es el Espíritu de Dios que estuvo en Jesús. El mismo Espíritu que Dios está suministrando hoy una porción. Para que tú logres que esa porción de Espíritu se vaya poniendo encima del sello. Hasta que Cristo se vaya formando en tu corazón. Entonces, al día de hoy hay muchísima gente, billones, que se congregan, pero tienen el mismo velo. No han entendido que necesitan que Cristo, el Espíritu de Dios que estuvo en Jesús, se forme en ellos. A mí me gustaría leer otra vez en Hechos 10:38. Para que ustedes vean que aún el Verbo, cuando le dio vida al cuerpo de Jesús, quedó separado de Dios. Y aún siendo el Verbo, necesitó ser ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y como
este verbo que vivía en el cuerpo de Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Por cuál razón? Dios se unió otra vez con el verbo, con el espíritu que le daba vida a Jesús. ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos? Si Jesús, que el espíritu de él era el verbo, que estuvo con Dios, que era Dios, que fue el verbo el que hizo todas las cosas. Sin el verbo, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Necesitó conectarse. Piensa un ratico en lo que has oído. A ver si estás conectado con esto. A ver si entiendes qué pasa contigo. Otra vez el versículo 13. De 2 a los Corintios. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran en la vista de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, de los judíos, ¿qué le pasó? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando los judíos leen el antiguo pacto, ¿qué les queda? El mismo velo no descubierto. ¿El cual velo quién lo quita? Entonces, mientras ellos no hagan lo posible para que Cristo se vaya formando, van a seguir con el velo. ¿Qué van a ver de la gracia? Nada. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿qué pasa con el velo? Está puesto, ¿dónde? Sobre el corazón de ellos. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, entonces tiene solución esto. Tiene solución. ¿Y los gentiles qué tienen que hacer? ¿Cómo se convierten al Señor? Creyendo. Guardando las palabras de Dios en el corazón. Diga, con las sanas palabras de mi Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Porque la doctrina que es conforme a la piedad me enseña que hay un misterio. El misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y la misma doctrina que es conforme a la piedad mantiene un ejercicio que se llama ejercicio para la piedad. Que si yo hago el ejercicio para la piedad, Cristo se va formando en mí. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor, ¿quién es? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Libertad. O sea, ya nosotros vamos a ser libres de la escasez, de la pobreza, de la inmundicia, de la soberbia, de la arrogancia, de los temores y de todo aquello que necesitamos liberar. De todo aquello. Entonces, nosotros ya está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Gálatas 4, versículo 19. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Diga, la misma que tiene usted, pastor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que no comiencen a ejercitarse para la piedad, voy a tener dolores de parto. No es fácil. Vea, yo ahorita me volví loco. Yo tenía todas las citas ahí, pero en estos días he tenido, ya no estos días, meses, llevo así, que el tiempo no me alcanza porque me toca hacer una y otra cosa y no logro ubicarme 100% en lo que estoy haciendo. Yo llegué aquí
con esto desordenado. Me tuve que ir allá a la cocina y ahí me centré hasta que organicé en el orden que debía darlo. Antes no pasaba esto conmigo por esta razón, porque en mi ignorancia a mí me importaba pasar toda la noche haciendo esto. Pues estaba solito. No pasaba por ahí ningún vendedor. No había nadie que dijera nada, que mira, que lávame los platos, que cosas así. No había nada, yo estaba tranquilo. Pero el hermano Víctor me dijo, pastor, eso que usted está haciendo no está bien, usted tiene que dormir en la noche. Entonces yo ahora estoy luchando para ya a las 10 de la noche, ya yo estar en mi cama orando y listo hasta quedarme dormido. Hasta quedarme dormido y despertarme a las 6 en punto, yo me despierto. No importa la hora que me acueste. Y allí comienzo mi conexión con Dios. Porque para yo traerte esto que te traigo, yo necesito permanecer conectado con Dios. No inventar, no tener que estudiar, solamente orar, leo, para que se vaya dando el mensaje. Y también influye mucho la comunión que hacemos aquí los lunes y los domingos. Los jueves. Los jueves, sí. Los jueves. Porque aprovechan ustedes para hacerme preguntas y yo veo que usted no ha leído y si no lee no va a pasar nada. No va a pasar nada porque la lectura es que usted puede ¿qué? Creer. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora mire usted esto que sucede en la actualidad. Romanos 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente ¿de quién? La creación. ¿Qué es la creación? Diga, todo el planeta Tierra. Los mares, los ríos, la flora, la fauna, el universo, todo eso. La naturaleza, la creación, versículo 19. El anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación. O sea, así como Pablo tenía dolores de parto y este ministro tenía dolores de parto. Tengo, sí, gracias. La creación está igual. Ustedes vieron los 2 días de lluvia, eso raro, que eso nunca, desde que yo tengo uso de razón, jamás había visto eso en enero y febrero. Sí, que el sábado de carnaval debía. Mira, es la evidencia, la demostración que debemos creerle a Dios. Que hasta la creación está molesta. La creación está molesta. La creación está esperando que nos manifestemos como hijos de Dios. No que parezcamos del mundo, que no hay casi diferencia entre el mundo y nosotros. No necesitamos ser marihuaneros para ser del mundo. No necesitamos ser atracadores para ser del mundo. No necesitamos ser prostitutos para ser del mundo. Con el solo hecho de no saber expresar a Dios, de no representar a Dios, parecemos del mundo. Y cuando estamos disgustados, que abrimos la bocaza esa. Y lo que sale de aquí, no sale otro día que no sea miércoles. Entonces tenemos que mirar, tenemos que considerar y dejar de estar jugando al cristianito. Porque la creación está enojada con nosotros. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar, esperar la manifestación de nosotros.
¿No somos los hijos de Dios? 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, pero no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, a la creación le dijeron, hasta que los bendecidos, judíos y gentiles, hijos de Dios, los creyentes, la iglesia, los que van a defender la verdad, los que van a defender la verdad y los que van a sostener la verdad, hasta que ellos no se manifiesten como hijos de Dios, ustedes, la creación toda, van a estar locos. Entonces ellos están mostrando su molestia, y no de ahora. 22. 21. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por lo menos que cada uno de nosotros haga su papel, haga su trabajo. Y entonces los ángeles nos van a cuidar, aunque venga cualquier cosa mala. Los ángeles no. Este lee, este ora, este medita, este está luchando para que Cristo se vaya formando. Él está luchando para creer, porque él permanece, él deja de ver cualquier tiempo en televisión para leer la palabra de Dios, para leer lo que Dios le está hablando. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y la creación está con dolores de parto. O sea, ahora yo me doy cuenta que lo mismo que yo siento, porque ustedes no avanzan, es lo mismo que está sintiendo la creación. Vamos a lograrlo. ¿Tú crees que es posible? Pero claro que es posible. Si Dios lo dice es porque se puede. Sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque algún día nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorioso, semejante al de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto aquí, que estamos en este cuerpo y que tenemos tantas cosas que hacer y que disfrutar. Allá en Job dice, porque si oyes la voz de Dios y le sirves, te vendrán días en bienestar y años en dicha. Búscate la cita, Jorge, para que no crean que estoy inventando. Si oyes la voz de Dios y le sirve, acabarán sus días en bienestar y años en dicha. Y qué bueno que todos nosotros comencemos a experimentar esa clase de vida. Días en bienestar, años en dicha. Porque cada día el asunto va a ser más teso. Recuerden, la cizaña sigue haciendo su trabajo. La cizaña impide que el trigo dé su fruto. Los cabritos, oye, ¿qué cabritos tan obedientes? Satanás se consiguió unos demonios obedientes. ¿Cómo mortifican? ¿Cómo hacen de bien su trabajo? Y tú puedes ver a esos demonios cómo los anuncian por el cine, radio, televisión. Los ves viajando a Estados Unidos. Si tú ves a ese poco de demonios discutiendo, y hay unos que tienen una misma cara de demonio, un ojo así, ven la foto esa que...
Y mira cómo lo hacen ellos, que hasta se las tiran de ovejas para tratar de conseguir que les rebajen las penas. Qué inteligentes son los cabritos esos. Los de la izquierda. Astutos, perversos, pero son astutos. Convencen a cualquiera. Y entonces a la creación le arde más eso. Porque la creación sabe que ella está sujeta por esa corrupción. Yo me siento ofendido con la izquierda. Yo me siento ofendido con los cabritos. Yo me siento ofendido con la cizaña. Por tanto, lucho para que la cizaña no me venza. Lucho para que los cabritos no me venzan. Lucho para que la izquierda no logre vencerme en nada. Y les enseño a ustedes. Para que entonces recuerden lo que dice la Biblia. Mayor es el espíritu que está en nosotros que el que está allá. Es mayor. Ese es mayor. Póngase en pie.